Bien, vamos a continuar un poco para profundizar con el tema de la globalización y la mirada que ofrece el geógrafo Milton Santos sobre los procesos de globalización actual. La idea es pensar en casos territoriales, bien, con un sector económico muy específico que tiene que ver con el suelo, que justamente es el mercado inmobiliario. Lo primero que tenemos que entender es que el mercado inmobiliario, entiende las viviendas como una serie de productos, ¿no? Productos para ofrecer, donde podemos encontrar desde una casa, un monoambiente, un departamento, también garage, por separado, ¿no? Oficinas, countries y lo que son las nuevas tendencias dentro de la Argentina, que son los townhouse, que ya vamos a hablar más adelante. Todos estos tienen distintas lógicas de construcción, tienen distintas formas de utilizar el suelo y también distintos precios. Bien, por eso lo primero que vamos a tratar de analizar es cuál fue el comportamiento inmobiliario, por lo menos en materia de consumo, de oferta y de demanda, con relación a los precios, ¿no? Entonces, nosotros vamos a encontrar en el gráfico que acá hizo el informe de Mercado Libre, que no es porque me guste Mercado Libre, sino porque el informe es muy interesante lo que revela, donde vamos a encontrar tres momentos específicos. En un momento que sería el primero que se trabaja dentro de este gráfico, es justamente este comportamiento que vamos a observar dentro del 2017, donde observamos que las líneas de demanda, recordemos que la demanda es la búsqueda, ¿no? La necesidad, ¿bien? Y la oferta es lo que hay, ¿ok? Vemos que la demanda venía siendo bastante errática en el 2017, donde subía y bajaba, propio del mercado, ¿no? Depende de las necesidades. Pero sí, lo que hay que entender es que después empieza a subir a partir del 2017, justamente por el efecto de los créditos hipotecarios con variable UVA, que lo que hacía era ofrecer una tasa de interés, lo explico rapidito, una tasa de interés que se ajustaba por inflación, ¿no? Entonces, si esa tasa de interés ya se ajustaba por inflación, ofrecía una cuota muy económica y accesible. Lo que pasa es que, claro, después vamos a ver que en un segundo momento, hay una crisis cambiaria que va a disparar a la inflación y lo vamos a ver a esa baja en la demanda justamente en este periodo, ¿ok? Donde baja drásticamente la necesidad de una vivienda. Entonces, para poder entender el efecto de los créditos UVA, hay que entender que la idea era empujar a los compradores potenciales a poder acceder a esos créditos donde toca ese piso, ¿bien? Después vuelve a ser más errático y baja. Acá lo vamos a ver ya a fines del 2017, principio del 2018, y que después empieza a subir lentamente, pero que con la crisis cambiaria empieza a bajar continuamente. Todo un trimestre baja, ¿ok? Después, más adelante, se empieza como a estacionar y a estancar, que lo vamos a ver acá, y se dispara nuevamente, bien, a medida que se va estacionando el dólar, porque el efecto del crédito UVA es que si es por inflación, entonces si el dólar está más o menos estable, entonces las cuotas serían más o menos estables, ¿no? Entonces, esto de sacar un crédito dependiendo de la variación entre inflación y devaluación es bastante arriesgado, si se quiere decir, ¿no? Por esto es que el comportamiento se vuelve errático, pero que después empezamos a observar que empieza a ver, esperen que saco las flechitas, ahí está, se empieza a ver que empieza a crecer nuevamente la demanda, ¿ok? Y acá lo vamos a ver en todo el 2018 y 2019, donde vemos que hasta el 2018 es muy errático, ahí trace la línea para que quede bien clarita, y que después, en el 2019, empieza levemente a levantarse, ¿ok? Hasta generar un pico nuevamente de demanda en ese momento de fines de 2019 entrando al 2020, ¿ok? Acá lo que vamos a también observar es cómo el efecto de la cuarentena, pero que quito estas flechitas así es más fácil, el efecto de la cuarentena lo que va a determinar lo que ya sabemos, ¿no? La caída de todas las actividades productivas. Bueno, en realidad no es
el efecto cuarentena, sino el efecto pandemia, ¿no? También hay menor circulación mundial, hay restricciones. Nosotros no tenemos la maquinita de hacer dólares, la tiene Estados Unidos, entonces también los mercados norteamericanos también presentan varias restricciones. Y bueno, lo importante igual de entender en esto es que con el inicio de las medidas de distanciamiento social y el congelamiento de las actividades productivas provocada por la pandemia y posteriormente por la cuarentena, provoca la caída total de esa demanda, ¿no? Entonces, si queremos resumirlo de una manera sencilla, vamos a ver que el efecto de los créditos UVA van a aumentar la demanda y que después con la crisis cambiaria va a bajar esa misma demanda, ¿ok? Y que a pesar de haberse recuperado, en vez de seguir esa línea, bien, empieza a bajar nuevamente. ¿Por qué vemos que después del inicio de la cuarentena sube esta línea? Bueno, esto es el efecto de los alquileres. Porque justamente cuando después vayamos a ver los gráficos más específicos de cada actividad, es porque justamente muchos se empiezan a trasladar o a volver a lugares o buscar departamentos para poder, digamos, o pasar la cuarentena o retornar a los hogares, y entonces buscan también departamentos, ¿no? Hay un ejemplo, bueno, un ejemplo no, pero una característica común en todos los países que fueron golpeados por las pandemias es la crisis de alquileres que hubo, ¿no? Una levantada en la necesidad de alquileres, ¿bien? Pero bueno, por eso nosotros tenemos que leer este gráfico en términos del comportamiento de una necesidad, ¿bien? Es cómo fue variando la necesidad de una casa, un departamento, ¿bien? Más allá de que sea alquiler o que sea ventas, ¿ok? En cuanto a los precios de alquileres y los precios de venta, vamos a ver que siempre estuvieron en constante aumento, ¿bien? Que siempre estuvieron en constante aumento, tanto los precios de los alquileres como los precios de las ventas dentro de las viviendas, ¿no? Donde vamos a también observar que hay un leve estancamiento en los precios en este periodo que corresponde a el 2019, bien, a lo que sería el tercer trimestre del 2019, pero que luego nuevamente comienza a levantarse. Esto seguramente va a tener que ver con otro efecto de otra crisis cambiaria que hubo en el momento de las elecciones, perdón. Entonces, vamos a ver que los precios tienen una tendencia a subir, bien, mientras que la demanda bajaba. ¿Recuerdan eso que había mencionado? Esto de que la demanda venía bajando, que después va a aumentar también con el tema de los alquileres. Entonces los precios también van a ir subiendo. Esto es lo que sucede en el mercado, en tanto en comportamiento de los potenciales consumidores y los vendedores o propietarios de vivienda que alquilan. Ahora sí, vamos a ponernos de lleno con lo específico, ¿no? El alquiler y la venta como dos operaciones distintas. Lo interesante de esto, de este gráfico, es lo que ya menciona en su leyenda el informe de Mercado Libre, donde dice que solamente hay un 10% de oferta de viviendas y hay una gran demanda por alquilar. Bien, esto quiere decir que hay demasiada gente que quiere alquilar y pocas propiedades en alquiler, por lo menos en la visita, ¿no? Entonces esto ya da un indicio del comportamiento que va a tener este tipo de operaciones, donde en un primer momento vamos a partir que en el 2017 había solamente un 30%, bien, de demandas de alquileres, o por lo menos si lo traducimos mejor, el 30% buscaba un alquiler dentro del sitio y un 70% buscaba comprar. Es decir, había capacidad, una gran capacidad de compra, o por lo menos una intención de compra en vez de la de alquilar, ¿ok? Pero que después, con el correr de los años del 2017 hasta llegar a su pico en el 2019, que lo vemos acá, vemos que ya se contrae, acá específicamente, se contrae la búsqueda de ventas, es decir, la necesidad de comprar, donde ya empieza a aumentar la necesidad de alquilar. Esto tiene que ver también con la capacidad de poder comprar los departamentos, ¿no? Claramente lo que vemos acá dentro de este comportamiento, bien, de que suba la necesidad de alquileres,
obviamente también está hablando acerca de que hay menor cantidad de gente con la capacidad de poder comprar la vivienda, ¿ok? Y que prefiere optar por alquilar que por comprar, ¿ok? Después, a partir del 2020, y esto también tiene que ver seguramente el efecto cuarentena, ya las búsquedas de alquileres descienden, pero muy pocos puntos, ¿ok? Se me hizo un poco de lío, les hice un lío, ahí lo limpio. Pero sí lo interesante es observar que se rompe bien esta tradición de que el 70% busque alquileres y ahora se queda en más o menos el 50 y el 60%, ¿ok? Es decir, si nosotros queremos entender cuáles son las necesidades en cuanto a vivienda de hoy, la mayoría de las personas están más dispuestas a alquilar por la capacidad que tenga para poder pagar el alquiler que comprar, que antes, que digamos, era la tendencia, ¿no? La tendencia antes era mejor comprar la vivienda y ahora la tendencia es alquilar. Un dato importante a tener en cuenta es que acá estamos trabajando con el recorte de la zona norte de Buenos Aires, ¿ok? Ahora vamos a ver cómo es en Capital Federal. Bien, en Capital Federal no es ningún secreto de que es difícil comprar una propiedad. Primero por los precios de la tierra, depende de la zona, no es lo mismo Recoleta que Palermo, no es lo mismo Almagro, no es lo mismo Mataderos. Es diferente según el barrio, ¿ok? Generalmente la zona sur de Capital Federal es mucho más económica y la zona costera a Capital es mucho más costosa. Pero bueno, siempre la tendencia en Capital Federal siempre fue mayoritariamente tratar de alquilar, ¿ok? Y acá vamos a ver cómo aumenta la necesidad de alquileres a partir del 2018, ¿ok? Generalmente comprar propiedades es muy difícil dentro de la Capital Federal porque también, obviamente, ¿no? Factor dólar, están dolarizada, una propiedad puede valer alrededor de $120.000 para arriba, entonces se hace mucho más complicado y se prefiere más que nada comprar. Bien, también hay un dato que no está acá, que está en el censo 2010, que ya sé que es un poco viejo, pero cabe decirlo, que también hay una gran cantidad de viviendas en Capital Federal que están vacías. Es decir, está la vivienda, pero no está ocupada, no está o alquilada o no fue vendida. Bien, entonces esto quiere decir que hay una especulación también por tratar de volcar al sector de los alquileres a las propias viviendas. Bien, entonces lo que vamos a ver es que en Capital Federal siempre el valor, o por lo menos la demanda de compra, siempre fue muy baja, ¿bien? De un 49 y que se contrae claramente hasta un 35. Donde acá vemos ya perfectamente el efecto cuarentena, ¿no? Esto de buscar un alquiler, bueno, el efecto cuarentena lo vamos a encontrar en el 2020, ¿bien? Pero que ya venía subiendo sistemáticamente a lo largo del 2018 hasta el 2019, bien, donde venía subiendo siempre, ¿no? De un 40 pasó a un 50 y de un 50 pasa a un 65, aumentó 15% entre el 2018 y el 2019, bien. Esto también tiene que ver con el tipo de trabajo que tenga ese alquiler, que pague el alquiler. Hay muchas residencias donde digamos, varias personas alquilan por piezas. Es como muy particular el sector inmobiliario dentro de Capital Federal, porque sí se hace como mucho más adaptable a la realidad económica y bueno, y también de acá es la preferencia de buscar los alquileres. Bien. Acá tenemos el mapa sobre los valores de venta, ¿bien? Donde son más caras las viviendas o las tierras también, pero más que nada las viviendas, el producto inmobiliario, donde aumentó más de precio, ¿bien? Vieron que yo les decía que en Capital Federal, en la zona costera, es mucho más costosa, ¿bien? Que el sur de la Capital Federal, ¿bien? Esto justamente tiene que ver con que la mayor cantidad de bienes y servicios se fueron concentrando en esta zona de la costa, bien, donde acá tenemos a Puerto Madero, que es la zona más costosa de Capital Federal, mientras que en esta zona, que da más para la zona sur y la zona oeste, ya es mucho más barata, bien. Pero también tiene que ver con la capacidad de conexión con otros servicios, bueno, tiene una lógica interna, ¿no?
no es lo importante en ese sentido. Acá lo que me interesa es ver en la zona norte, ¿no? Y vamos a ver que claramente en la zona norte tenemos 3 distritos que se consideran como los de mayor valor. Uno que es Vicente López, bien, Vicente López, lo voy a abreviar, San Isidro y obviamente Tigre. Tigre es mucho más costosa la vivienda que San Fernando, por ejemplo. San Fernando está experimentando o un estancamiento o una baja en los precios. De hecho, si ustedes averiguan en portales de inmobiliarias, van a ver que en San Fernando es mucho más barato alquilar, por ejemplo, que mismo en Tigre, ¿ok? Y esto se debe a varios factores, y es principalmente la globalización la que aumenta los precios dentro de Tigre, ¿ok? Fundamentalmente el aumento de los precios dentro de Tigre tiene que ver justamente con las experiencias que se venían dando a partir de la década de los 90. Recordemos que a fines del 90, ya por el 98 y 2000, ya se termina de construir Nordelta y se empieza a hacer los loteos, ¿bien? Esa venta de loteos donde ya se puede acceder a esas tierras, ¿bien? Y ya están prontas a terminar las viviendas y que hasta el día de hoy se siguen expandiendo tanto Nordelta como Idico, Villanueva, ¿no? El complejo Villanueva, Santa Bárbara, los que ustedes digan, los que ustedes crean, porque son muchos, pero sí entender que como Tigre está manejándose con una lógica también de urbanizaciones cerradas, que es muy particular, bien, y que es distinto a lo que sucede dentro de San Isidro y lo que pasa en Vicente López, entonces esto también provoca que haya un aumento en el valor de las tierras generales de Tigre, ¿no? Entonces, esto también genera dos situaciones. Por un lado, la expansión de los barrios cerrados, que también quieren las empresas, ¿no? La empresa constructora de los barrios cerrados intenta expandir, ¿bien? Y poder urbanizar cada vez más tierras, pero se está encontrando con que estas tierras son cada vez menos dentro de Tigre, ¿ok? Es más, en el 2013 se intentó hacer un proyecto dentro de la isla que fue frenado por los mismos isleños por el alto impacto ambiental que involucraba. Es decir, hay una clara intención de las empresas constructoras e inmobiliarias de expandir, pero dentro de Tigre, ¿no? Que después podemos pensar cuáles las ventajas que tiene Tigre para venir a apostar para un barrio cerrado. Generalmente está ligado también a que hay una alta demanda, ¿bien?, de poder entrar a este tipo de urbanizaciones cerradas. Algunas son más chicas, otras son más grandes, como la de Nordelta, pero la necesidad de vivir en un barrio cerrado tiene que ver no solamente por la seguridad, sino también por lo que hablábamos de la recalificación del paisaje. ¿Por qué? Porque el comprador potencial valoriza una serie de ítems a las que se le llama en el mercado inmobiliario amenities, bien, en inglés, y que serían comodidades, ¿ok? En otras palabras, valoriza una serie de comodidades que quiere que cuente la vivienda para desear estar en esa vivienda y comprarla, ¿ok? Porque también hay especulaciones de poder vender esa vivienda más adelante, ¿ok? Entre esas comodidades que se buscan podemos decir dos factores, ¿no? Un factor externo y un factor interno. Dentro de los factores externos de las comodidades que se buscan es que por un lado la zona pueda ser residencial, es decir, que cuente con un grado de urbanización, bien, de viviendas, de presencia de viviendas, así como también que esté cerca de una serie de parques industriales o de las industrias donde se trabaja, ¿ok? Esto es en general tanto en barrios cerrados como una casa o un departamento. Estas son el perfil general de lo que se busca en cuanto al producto inmobiliario, ¿bien? Entonces, como les decía, que sea una zona residencial, que tenga residencial también significa que tenga asfalto, que tenga comercio cerca, ¿ok? Parques industriales, porque generalmente son los obreros los que buscan las operaciones de compra-venta o de alquiler, ¿bien? Que tenga buenas conexiones, especialmente con la Panamericana, y que tenga una amplia oferta educativa y de salud cerca, ¿bien? Estas son las principales comodidades que se contemplan en el factor externo a la vivienda, ¿ok? En cuanto al interno, empiezan a aparecer algunas necesidades de comodidades que empiezan ya a ser como el factor clave de si se compra o no, o se alquila o no. Uno de esos factores tiene que ver si tiene
Obviamente, bueno, aparte de la parrilla, que ya casi todas las tienen, pero bueno, antes no se ponían, que tenga un zoom, que tenga pileta. El tema pileta está tomando cada vez más valor dentro de una construcción de un edificio, donde las primeras torres que se construyeron en Tigre tienen las piletas arriba. Ahora ya se están haciendo proyectos urbanísticos donde cada balcón tenga su propia piscina, ¿bien? Y que a pesar de que sea un monoambiente y que tenga una piscina, aunque sea chica, pero que la tenga incorporada a su mismo departamento. Esto lo van a encontrar en proyectos inmobiliarios hasta en Tigre Centro, por ejemplo en la calle Bordiú, se va a hacer un complejo de torres que no va a ser tan alto, pero que cada balcón tiene su propia piscina, ¿no? Porque son justamente, es tal la competencia entre empresas que empiezan a contemplar en tratar de alcanzar todas estas comodidades para atraer compradores. Pero también obviamente hay que mencionar que cuando se deciden por los barrios cerrados, tratan de que tenga este elemento de un sistema de seguridad privada, ¿no? Justamente, bueno, Nordelta siempre fue como el destino favorito de los principales compradores que buscan este elemento porque tiene varios sistemas de seguridad privada. Pero más allá de eso, en realidad también se enfocan más que nada en los barrios cerrados por este aspecto, con que cuente con espacios deportivos y espacios verdes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que la tendencia, y que también culturalmente se está expandiendo en los futuros compradores de hasta de viviendas más pequeñas, el que no tiene la capacidad de comprar un barrio cerrado, de alquilar ahí, también lo está buscando en opciones que no sean barrios cerrados, sino casas normales, de que cuente con un espacio o deportivo o cerca, o que tenga un espacio verde propio, ¿no? Entonces, acá empieza a aparecer con la globalización la necesidad de recalificar el paisaje como una forma de atraer nuevos compradores o consumidores, mejor dicho, tanto alquilando como comprando, para poder ingresar dentro de la vivienda. Bien, de ahí que van a aparecer nuevos proyectos de construcciones que están más alejados de las torres, de las clásicas torres, donde ahora sí se ofrece, aparte de un sistema de viviendas, se puede ofrecer digamos, a los compradores que buscan viviendas más económicas, este tipo de, digamos, de elementos o de comodidades dentro del producto inmobiliario. Bueno, cabe resaltar que el director comercial de IDICO, que es el desarrollador principal del complejo Villanueva en Dique Luján, bien, justamente él afirma que muchos preguntan por los lotes en las lagunas, ¿no? Aparte de los espacios verdes deportivos, que más que nada es valorizado el sector cercano a la laguna. Entonces ahí vemos que la laguna no es una invención de porque queda bien, sino porque es un elemento más, es una característica más del producto final, bien, el producto inmobiliario, para poder atraer a esos compradores, ¿ok? Aunque ello signifique también mantener la laguna, porque la laguna tiene que tener un sistema de mantenimiento ecológico para que no genere agua estancada, ¿ok? Además también empiezan ya a haber demandas de salas de eventos y business center, que más que nada tiene que ver con poder trabajar también dentro de la casa. Bueno, está también el teletrabajo replanteado y seguramente va a traer estas comodidades que van a ser necesitadas en los barrios privados en específico, ¿bien? Entonces, se busca que dentro de estas propiedades se puedan cumplir estos factores internos y externos, y bueno, dentro de Tigre Centro, con la experiencia Nordelta, esto dio como la puerta de entrada como para poder pensar en esa serie de productos que puedan estar a las nuevas necesidades. Antes no era una necesidad tener una pileta dentro del departamento, ¿ok? O vivir en la torre y que tenga pileta o que tenga espacio verde. Pero ahora sí empieza a aparecer como un nuevo comportamiento del consumidor. Aquí es cuando entran un nuevo producto que está trabajando IDICO ya hace rato y que ya hay varios construidos, por ejemplo, en la calle Liniers hay uno que está ya finalizado hace varios años, que es la experiencia de los townhouse. Los townhouse son pequeños barrios cerrados, si le quieren, son barrios cerrados, pero mucho más chiquitos, ¿no? Tienen que ver justamente con que son departamentos que pueden ser de dúplex, como lo vemos en esta imagen, bien, pero que a la vez también cuenten con los requisitos de comodidades que también buscan esos futuros compradores. Entonces, que tengan una pileta, que tengan el espacio verde, que tengan un zoom. Entonces,
es, digamos, la oferta de un producto mucho más económico para aquellos que no pueden comprar dentro de un barrio cerrado, pero que no van a comprar un departamento en una torre o una casa que no cuente con estos elementos. Bien, más que nada porque también hay que tener en cuenta que cuando se construyen estos departamentos, generalmente el comprador no es que compra cuando se terminó el emprendimiento, ¿no? No es cuando ya ponen el cartel de que casa en venta, sino que lo están comprando en el inicio del proyecto. Ahí ya hay varias etapas. Cuando cuando una empresa constructora decide empezar el proyecto, se junta ese capital, esa inversión, bien, y empiezan con el trabajo dentro del suelo, ¿no? De la tierra. Cuando se arma todo ese esqueleto, generalmente se abre a nuevas, no me sale la palabra, es nuevos espacios de venta, pero tiene un nombre que ya me olvidé. Pero cuando se abre de vuelta para poder comprar, ahí es cuando necesitan inyección de dinero para poder terminar la vivienda, ¿ok? Y obviamente en ese momento, cuando todavía ya está el esqueleto armado, pero no están finalizados los departamentos, ahí es generalmente cuando entra el comprador, ¿bien? Y termina pagando ese departamento cuando se termina de construir, ¿ok? Entonces, no es que van a comprar, uno no compra cuando ya el departamento se terminó, porque el valor es mucho más alto ahí. Es mucho más barato y seguir pagando después las cuotas cuando se inicia el proyecto de construcción o a la mitad. Bien, los momentos claves siempre son, o en el inicio no tanto, pero a la mitad del proyecto ahí es como que conviene. Bueno, ahí de paso les tiro un tips cuando quieran comprar una casa o alquilar. Perdón, cuando quieran comprar, no cuando quieran alquilar. Pero bueno, sí de resaltar que los townhouse, que es una idea norteamericana que se venía haciendo en Estados Unidos, que también cuentan con seguridad privada, también cuentan con estacionamiento, cochera, pileta, Zoom, obviamente toda una escala más pequeña. Esto está atrayendo a muchos compradores que deciden invertir preferentemente en este tipo de proyectos que en una torre común y corriente como se venía haciendo hace 20 años. Ahora sí, para terminar, lo interesante de esta actividad es poder, fui como muy técnico, capaz, muy de empresa inmobiliaria, mi intención no es caer mucho en lo técnico, pero sí identificar 5 ideas que se trabajan en este comportamiento del consumo, en las nuevas necesidades que aparecen, ¿no? A través de las ideas de Milton Santos. Yo ya tiré algunos ejemplos que pueden mencionar, como por ejemplo, puede ser la recalificación del paisaje, ¿bien? También el comportamiento y el emplazamiento donde está esa vivienda, bien, el factor ubicación que empieza a ser cada vez más importante, que esté más alejado de la ciudad. Claramente estamos viendo que la gente de la ciudad no está comprando casas o viviendas, mejor dicho, dentro de capital, sino que la está comprando afuera, no porque sea más barato o no, sino por una cuestión de que prefieren no estar en capital y prefieren estar en el conurbano viviendo, ¿no? Pero en proyectos inmobiliarios que estén a la altura, entre comillas, a la altura de las necesidades de estos futuros compradores. Otra idea que podemos incorporar de Milton Santos en este sentido es cuando se habla acerca de estas desigualdades sociales que empiezan a aparecer, ¿no? Porque justamente que haya un avance cada vez más de proyectos inmobiliarios privados, lo que también quita es la posibilidad de que puedan haber políticas estatales para poder lograr que las clases medias bajas y las clases bajas pueden acceder a una vivienda. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, como vimos en la reserva, hay disputas por la tierra. Esto es real. Se está disputando las tierras y más allá de que sean tierras públicas o privadas, en el caso de la reserva era una tierra pública, pero también hay una disputa por la tierra por quién va a poblar esa tierra, ¿no? ¿Quién va a construir y quién va a ser el nuevo habitante de esos suelos? Entonces, otra idea, aparte de la recalificación de los paisajes, también se puede trabajar en base a la desigualdad social que se genera, porque claramente Tigre está, imposibilitando el acceso a una vivienda a las clases medias bajas y las clases bajas. Las clases medias bajas generalmente acceden con el proyecto Procrear, ¿no? Y las clases bajas generalmente entran en viviendas cuando se hacen las licitaciones de viviendas sociales, ¿no? Que tienen que ver con relocalizaciones de barrios populares, que están en vulnerabilidad extrema y que, bueno, tiene que ver con estos elementos. También un tercer elemento interesante para trabajar, se les voy tirando más pistas, es el tema de la autosegregación, ¿no? Porque así como vemos que hay segregación,
también vemos que hay un comportamiento de autosegregación. La autosegregación significaría que hay poblaciones o sectores sociales que prefieren apostar, invertir y comprar dentro de emprendimientos que sean de barrios cerrados para mantenerse alejados y desconectados de la comunidad barrial residencial de por sí, ¿no? Como se venía en esa construcción esa construcción social antes de la irrupción de los barrios privados. Yo ya acá le tiré 3 ideas interesantes que pueden tomar, les faltarían elegir otras 2, las pueden usar estas ideas obviamente, pero vayan al trabajo donde trabajamos justamente espacios globales y pueden hacerlo tipo ítem, no hace falta hacer un texto muy extenso. Yo lo que decía era tipo una listita de 5 ideas, ¿no? Por ejemplo, recalificación del paisaje dentro de las viviendas. Aumento de la desigualdad social o no, eso lo tienen que detectar ustedes. Comportamiento de autosegregación, bien, o sea, vayan pensándola por ese lado, que sean frases breves, tipo listita y sencilla, ¿ok? Y después en el punto 2, ya acá lo que yo me gustaría que hagan, la idea sería poder trabajar un texto pequeño, no hace falta que sea de una hoja, puede ser tampoco algo muy breve, ¿no? Pero sí que sea un texto que invite a no solamente a reflexionar, pero sino que explique por qué aparecen cada vez nuevos productos de vivienda, ¿no? Y cómo esto va cambiando el paisaje constantemente dentro de Tigre. Y también de dónde vienen estas ideas, ¿no? Esto de pensar Estados Unidos como exportador de ideas para nuevos proyectos inmobiliarios dentro de Tigre, ¿no? Y acá me gustaría que hagan ustedes una breve investigación, como yo hice con Mercado Libre, no tampoco tan zarpado, pero sí una breve investigación acerca de, bueno, a ver, ¿por qué lados les gustaría ir a ustedes? ¿No? Si quieren analizar, qué sé yo, los barrios populares y su vulnerabilidad social, quieren analizar el Procrear, por ejemplo, si evolucionó el Procrear en el sentido de la cantidad de gente que está consumiendo ese plan, ese proyecto, más que plan diría proyecto, o si cómo fue el aumento de los barrios cerrados, o no sé, estoy tirando ideas como para que ustedes puedan ir buscando, que sea algo breve, sencillo, pero que ustedes de donde me saquen esa data me pongan la fuente de la página de internet para poder chequearlo, ¿ok? Porque también a mí me sirve para profundizar en el tema, es decir, a mí la fuente, cuando nosotros utilizamos fuentes, bueno, yo rescato la idea principal de lo que yo analicé, ¿no? Encontré un informe sobre Procrear, ¿bien? Pero no voy a explicar todo el informe, explico lo que a mí me interesa de ese informe, ¿bien? Y te dejo el link, o sea, ustedes me dejarían el link para que yo vaya y profundice y diga, ah, mirá qué copado, bueno, está enmarcado en esto lo que él está diciendo, claro, o ella, ¿no? Entonces, por eso es importante que siempre citen la fuente. A mí me gustaría que vayamos a ir incorporando esta metodología de citar la fuente, no digo porque tiraron cuestiones que son incomprobables en otro trabajo, al contrario, los he felicitado enormemente porque han hecho producciones muy interesantes. Yo la verdad me quedo con la boca abierta con cada vez que los leo y las leo, así que, pero me gustaría ya saber de dónde pueden sacar información ustedes, y que me lo puedan agregar para que yo pueda profundizar. Y quién sabe, capaz de una fuente que un compañero o una compañera propuso, podemos armar un trabajo práctico también con respecto a eso para profundizar por esa línea. Bien, o sea, la idea ya es ir incorporando propuestas, digamos, a nivel de fuentes que ustedes puedan ofrecer, ¿ok? Bueno, igual cualquier duda, cualquier inquietud, ustedes me pueden escribir por Classroom. Yo cada vez que entro al Classroom siempre estoy revisando a ver si alguien nos mandó un mensajito o algo, capaz que tardo un poco en contestar, porque siempre contesto en mis días, pero siempre estoy chequeando a ver si alguien mandó una pregunta o algo, porque hay veces que queda media colgada, pero bueno, cualquier cosa me preguntan por ahí, ¿bien?